Buen día a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema clave para nuestras operaciones y para el cuidado del medio ambiente, el manejo de aguas en la unidad minera Constancia, UMC. El objetivo de la sesión es que el personal conozca qué es el manejo de aguas, los tipos de agua que manejamos, las medidas de prevención y mitigación, y su papel en la protección del recurso hídrico. ¿Qué es el manejo de aguas? Es el conjunto de acciones para cuidar y usar adecuadamente el agua en todas las etapas del proyecto minero. Esto incluye separar, conducir, tratar y disponer según origen y calidad. Tenemos tres tipos de aguas. Aguas superficiales, como el agua de lluvia, escorrentía y drenajes naturales que fluyen por la superficie. Agua subterránea, es el agua almacenada bajo tierra, monitoreada con pozos piezométricos. Aguas de efluentes industriales y domésticos, que son aguas residuales de procesos mineros que requieren tratamiento antes de su descarga. El manejo de aguas superficiales tiene como objetivo principal, proteger cuerpos de agua, optimizar su uso, garantizar manejo eficiente. Y sus objetivos específicos: minimizar generación de agua de contacto, controlar sedimentos, maximizar recirculación y reuso, prevenir y mitigar impactos. 1.1. Medidas de prevención. Para evitar impactos en la calidad del agua aplicamos tres medidas clave. Primero, reducimos la generación de aguas de contacto recirculando al máximo y desviando las aguas limpias. Segundo, usamos controles de ingeniería como zanjas y bermas para manejar sedimentos y erosión. Y tercero, cumplimos con caudales ecológicos, entregando agua de forma controlada para mantener el equilibrio hídrico en la zona. 1.2. Medidas de mitigación. Cuando el impacto ya ocurrió, aplicamos dos acciones principales. Primero, tratamos y reutilizamos el agua de forma segura, verificando que cumpla los límites legales antes de descargarla o usándola nuevamente en operaciones como perforación o riego de vías. Segundo, realizamos un monitoreo y control correctivo constante, midiendo parámetros como pH, turbidez y caudal, para tomar decisiones rápidas y aplicar tratamientos adicionales si es necesario. Clasificación de tipos de agua. La UMC clasifica el agua según su origen y uso para manejarla de forma eficiente y cumplir con los estándares ambientales. Tenemos tres tipos principales. Primero, agua de proceso. Segundo, agua de no proceso, que puede ser de no contacto o de contacto, que a su vez puede ser PAC, con potencial ácido, o no PAC, sin potencial ácido pero con sedimentos. Y tercero, agua tratada. 1. 3.1. Agua de proceso. Es el agua usada en la planta o que entra en contacto con sus sistemas. Se maneja mediante almacenamiento en pozas y tanques como el TMF, pozas MSP, RSP1, RSP2. Recirculación permanente, recircula desde el TMF y otras pozas hacia la planta para reducir uso de agua fresca. Monitoreo de calidad de agua, incluye parámetros como pH, conductividad eléctrica, caudal y turbidez. 1. 3.2. Agua de no proceso. Es el agua que no se usa ni se contamina directamente con operaciones industriales. Proviene de fuentes naturales o actividades domésticas. Se clasifica en 1. Agua de no contacto. 2. Agua de contacto. Agua de contacto PAC, potencialmente ácida generadora. Agua de contacto no PAC, no genera acidez, pero puede tener sedimentos. Agua de no contacto. Es agua que no ha estado en contacto con zonas operativas, proveniente de lluvias, manantiales o escorrentía. Su manejo incluye captación controlada mediante canales, pozos de bombeo o pozas de almacenamiento. Uso eficiente: se utiliza como agua fresca para el proceso metalúrgico, consumo interno o mantener caudales ecológicos. Retorno seguro a cursos naturales sin contaminación. Separación estricta para preservar su calidad natural. Agua de contacto. Se clasifica en dos tipos. Agua de contacto PAC, ha estado en contacto con materiales potencialmente generadores de acidez, como tajos con sulfuros. Requiere un manejo especial y se reutiliza en los procesos mineros para evitar impactos ambientales. Agua de contacto no PAC, ha estado en contacto con zonas mineras, pero no con materiales que generadores de acidez. Aunque no tiene riesgo de ser ácida, puede contener sólidos en suspensión, por lo que se dirige a plantas de tratamiento o almacenamiento temporal. 1. 3.2. Agua tratada. El agua tratada proviene del uso diario en campamentos y áreas comunes. Esta agua se recoge y pasa por un tratamiento físico-químico en plantas de aguas residuales domésticas. Una vez tratada y cumpliendo con las normas ambientales, puede ser devuelta al ambiente de forma segura o reutilizada, por ejemplo, para regar carreteras, lo que reduce el impacto ambiental de la minería. Estructuras de manejo. Plantas de tratamiento de aguas residuales, PETAR, reciben aguas domésticas de campamentos.
Sistemas de disposición final. Si el agua cumple estándares, se puede reutilizar en el riego de vías o descargar al ambiente, previa evaluación, parámetros que se monitorean. Parámetros de campo, pH, conductividad eléctrica, caudal, turbidez. Parámetros físico-químicos. Concentración de metales, aniones. Tratamiento de agua del apetar, primero se da el ingreso de agua residual, luego el pretratamiento. Rejillas o desbaste son barras o mallas metálicas que retienen sólidos grandes, plásticos, ramas, trapos, etc. Seguidamente el sedimentador primario es un tanque donde el flujo se reduce para que los sólidos más pesados se depositen en el fondo. Continuando con el tratamiento biológico es el uso de microorganismos, bacterias aeróbicas o anaeróbicas para descomponer materia orgánica. Luego el sedimentador secundario separa los lodos biológicos del agua ya tratada. Finalmente, desinfección. Uso de cloro, rayos UV u ozono para eliminar microorganismos patógenos. Garantiza que el agua tratada sea segura para su descarga o reuso. 2. Manejo de aguas subterráneas. Objetivo principal es monitorear, prevenir y mitigar cualquier impacto en el recurso hídrico subterráneo producto de las actividades mineras. Objetivo específico es minimizar la generación de agua de contacto, maximizar la recirculación y reuso del agua para reducir vertimientos de efluentes. Prevenir, manejar y mitigar los impactos ambientales asociados al manejo, almacenamiento y disposición de efluentes, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente, LMP, SA. 2.1. Medidas de prevención y mitigación. Medidas de prevención. Maximizar la recirculación del agua de proceso y de contacto, reduciendo el uso de agua fresca. Mantener los flujos ecológicos en el río Chilloroya. Monitorear los niveles freáticos desde el inicio de los trabajos, para generar una base de datos y evaluar impactos. Medidas de mitigación. Canales de derivación para reducir generación de agua de contacto. Asegurar el buen funcionamiento del sistema de subdrenaje del TMF y del WRF. Reutilizar agua excedente de pozas de lodo de perforaciones. 3. Manejo de aguas efluentes industriales y domésticos. El objetivo principal es evitar impactos por descargas de aguas residuales tratadas, asegurando que cumplan con la normativa ambiental vigente. Objetivo específico. Prevenir y mitigar los impactos ambientales relacionados con la descarga de efluentes domésticos e industriales. Tratar todas las aguas antes de su descarga, garantizando el cumplimiento de Decreto Supremo 010-2010 MINAM para efluentes industriales. Decreto Supremo 003-2010 MINAM para efluentes domésticos. 3.1. Medidas de prevención y mitigación, etapa de operación, medidas de prevención. Descargar únicamente efluentes tratados, agua de contacto en exceso o doméstica, y solo si cumplen con LMP y tienen autorización. No realizar vertimientos distintos a los previstos en el balance integral de agua del sitio. Medidas de mitigación. Tratar aguas residuales domésticas en las PTAR de Constancia y Fortunia, cumpliendo con LMP. Asegurar que todos los vertimientos cumplan con los parámetros para efluentes minero-metalúrgicos. Manejo en las diferentes estructuras. 1. Tajo Constancia. Agua de no contacto. Las aguas del área de drenaje aguas arriba del Tajo Constancia se desvían por el canal NC3 hacia la quebrada Cutinacocha y, posteriormente, por el canal NCP7 para rodear la expansión del WRF y conducirlas al túnel de derivación de dicha quebrada. Agua de contacto. La escorrentía del área de captación dentro del Tajo Constancia se destina a la planta de procesos. El canal CC12 capta aguas de contacto PAG del camino de acarreo, y el canal CC13 recoge escorrentía del área sur del mismo camino. AUA de devolución de DES a GUADO. El agua subterránea producto de la extracción de los pozos del desaguado del Tajo Constancia es utilizada para proveer las demandas agua fresca requerida en la planta de proceso y el control de polvo. 1. Tajo PAMPACANSHA. Agua de no contacto. La escorrentía natural de la parte alta del Tajo Pampacancha se conduce por los canales NCP4 y NCP5 hasta el canal NC2, que la entrega finalmente a la quebrada Telaracaca. Agua de no contacto PAG. La escorrentía y el agua de los pozos de desagüe del Tajo Pampacancha se recolectan en el canal CP1, y luego se envían a la poza de retención del WRF para su uso en planta, mediante el canal CP1. Desvío de la quebrada TLARACACA. Los canales NCP1 y NCP2 desvían el agua de no contacto alrededor de la parte baja del Tajo Pampacancha. El NCP1 descarga a la quebrada, se recolecta más abajo y, junto con otras aguas, se desvía por el NCP2. 3. Depósito de desmonte WRF.
Agua de no contacto, se desvían las aguas naturales de las quebradas Cutinacocha y Cunawiri. Inicialmente, el canal NC1 conduce el agua de Cutinacocha hacia Cunawiri, donde un dique de atenuación las envía al canal NC2 para descargarlas en la quebrada Telaracaca. En la fase de expansión del WRF, un túnel de derivación y el canal NCP7 reemplazarán al NC1 para conducir el agua de Cutinacocha y NC3 hacia Cunawiri. Agua de contacto. La precipitación y escorrentía que interactúan con el WRF son recolectadas en la poza de retención y la poza de contención del WRF, desde donde se recirculan a la planta de procesos. El subdrenaje del WRF dirige las infiltraciones a la poza de contención, mientras que el canal CC10 lleva agua de contacto hacia el CC5 y de allí a la poza de retención. Depósito de relaves TMF. Manejo de agua de no contacto. En el TMF se utilizan canales de derivación, temporales o permanentes, que rodean la instalación para impedir que las aguas de lluvia o de quebradas cercanas entren en contacto con el relave. Manejo de agua de proceso y de contacto. El agua sobrenadante acumulada sobre la superficie del relave se bombea de regreso a la planta de procesos para su reutilización. Control de filtraciones y subdrenaje. En el TMF se utilizan canales de derivación temporales o permanentes, que rodean la instalación para impedir que las aguas de lluvia o de quebradas cercanas entren en contacto con el relave. 5. Planta de procesos. Pozas de la planta de procesos, reciben y controlan aguas de contacto PAC del área de la planta y de la pila de mineral número 4, además de excedentes de la poza de sedimentación. También almacenan aguas provenientes del TMF, del Tajo Constancia y de la poza de contención del WRF para su uso en el proceso. Poza de sedimentación del área de Chancado, captura la escorrentía con sedimentos del área de Chancado y zonas alteradas, usando canales de conducción. El agua, clasificada como de contacto PAC, se usa totalmente en la planta de procesos. Gracias por su atención, nos vemos en una próxima oportunidad.